Hola de nuevo. El otro día estaba aburrido y la verdad es que no tenía muchas ganas de grabar vídeo y luego ponerme a editar. Tenía pereza, la verdad. Entonces decidí, navegando un poco por itch.io, apuntarme a una jam de 3 días. Pero claro, no me podía poner las cosas fácil. Así que me apunté justamente cuando quedaba solo día y medio para que se terminase. Así que en día y medio tenía que pensar la mecánica, hacer los gráficos, buscar sonido, terminar el juego y entregarlo. Y os voy a contar cómo fue un poco mi experiencia y cómo fui haciendo las cosas. Como tenía que hacer algo rápido, pensé que lo más sencillo sería usar las físicas del motor, un juego de físicas. Y sería un juego donde el personaje principal caería, ajustando un poco la gravedad. Y con las teclas de dirección lo moveríamos a izquierda o derecha, simulando un poco como si soplases un objeto que está en el aire. Si mantienes mucho tiempo pulsado la tecla de dirección, iría aumentando su velocidad, lo cual a la hora de cambiar de dirección sería mucho más difícil frenarlo y podríamos salirnos de pantalla y perder el juego. Con esa simple característica ya la mecánica principal del juego estaría lista. Ahora faltaría la parte gráfica e implementar una serie de enemigos o obstáculos para no facilitarle las cosas al jugador. Para el apartado gráfico yo buscaba algo sencillo y que mis capacidades de diseño diesen para ello, y encima tiene que ser rápido porque tenía poco tiempo, porque el apartado gráfico lo hice en el siguiente día de la mecánica. Ya solo me quedaban 24 horas para poder presentar el juego. Así que el personaje principal sería un copo de nieve que tendría que estar esquivando cubos que caerían y nubes que irían apareciendo a lo largo de su camino. Para darle un toque más bonito y más llamativo a los personajes le agregué ojos y boca, y en una estética global de todo el juego como si fuesen pegatinas. Por eso ese reborde blanco que tienen casi todos los elementos de diseño del juego. El tema principal de la jam serían cosas de invierno, de ahí que el personaje principal sea un copo de nieve y cubitos de hielo y bueno, nubes. El tema principal lo tendría cubierto. Y como segundo tema, y como tema secundario, la jam... Wow, ¿qué pasa aquí? Se desenfocó. Y ahora van y vienen a entrar al cuarto, mientras que estoy grabando. Como segundo tema, la jam tendría la metamorfosis. Y lo único que se me ocurrió es que si eres un copo de nieve y tocas una nube, te conviertes en gota de agua y aumenta tu velocidad y es más difícil controlar. Todo 100% real y rigurosamente científico. Más o menos. Y siendo agua, si vuelves a tocar una nube, pues acaba el juego. Agregué olas de mar para el final del juego, pero lo puse muy lejos para que apenas llegase. Tendrías que llegar a los 500 metros. Tocando un poco la interfaz gráfica, agregué los puntos de vida del personaje, como cuando eres copo de nieve, copitos de nieve, y cuando eres gota de agua, gotas de agua, y que se transforma junto con el personaje, para darle un toque así un poquito más juicy, podría decirse. No sé. Agregué contador de metros que sean tus puntos, lo más lejos que llegas, y agregaría los cubos que caen y las nubes que irían apareciendo. Una animación graciosa para los cubos que caen, y bueno, para las nubes pues simplemente que parpadeen y poco más. Tampoco tenía mucho más detalle. Con todo esto, agregando colisiones en los laterales, controlando unos cuantos bugs para dejar un poco más pulido el juego, terminé la pantalla principal, que era la pantalla de entrada, donde hice el logo del juego, una serie de efectos para que se viesen cómo caen los cubos, agregué partículas a los personajes para que se viese un poquito mejor, y ya con esto tendría todo el juego y un flujo de pantallas, 2 básicamente, hecho. Así que día siguiente, que ya faltaban solo unas horas para terminar la jam, tocaba buscar música y efectos de sonido. Así que busqué música y efectos de sonido que estuviesen fuera de derechos de autor, agregué los correspondientes créditos al juego y con esto ya tendría terminado mi juego para participar en la Cozy Winter Jam 2025. Y este sería el resultado final. A día de hoy todavía las valoraciones de la jam no se han terminado, por tanto no sé en qué posición quedará este juego. Si lo queréis probar, lo tenéis disponible en mi página de itch.io y cualquier valoración será muy bien recibida. Así que sin más, si os gusta este tipo de vídeos o os gusta mi contenido, lo podéis apoyar con un like que nunca sobra. Y os podéis suscribir al canal si os gusta más contenido como este o de lo que ya tengo hecho. Así que un saludo y hasta pronto.